Muy bien, entonces con esto en mente, con lo que hemos discutido, como F estrella o el push forward es una transformación lineal, entonces tiene asociada una matriz. Es como F estrella es una o es lineal, una función lineal o una transformación lineal. Vamos a una función lineal. Entonces tiene asociado una matriz. Entonces, ¿cómo calculamos esa matriz con este formalismo? Pues tenemos que hacerlo respecto a su base. Canónica de Rn. Entonces, si la base canónica son estos U1 en el punto P, etcétera, estos campos vectoriales, es la base de Rn. Entonces, ¿quién va a ser la base del espacio tangente Rm? Pues las imágenes de esto. Entonces, a esto le vamos a llamar 1 barrita de F en P hasta barrita de F en P. Eso va a ser la base del espacio tangente a Rm. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que yo tengo, por ejemplo, este U1 en P, en este punto P, y tengo este U2. Bueno, se parece un 2, U1 y U2. Entonces, estos se transforman bajo F, en F de P, y en dos vectores tangentes, que es U1 en F de P, y no sé, por acá otro U2 en F de P. Ahora, por supuesto, después, como estos son vectores tangentes a un punto en Rn y estos a Rm, entonces siempre va a haber una curva asociada tal que este 1 es un vector tangente a esa curva, y esas curvas van a ser las curvas canónicas del espacio Rn y todo lo que ya hemos discutido. Entonces, dado un vector tangente, vamos a llamarle B, que sea UJ en el punto P, entonces por el corolario tenemos que F estrella en B va a ser F estrella en un J de P. Ahora este J estrella va a ser la derivada direccional de este vector, en este caso es UJ de las componentes de F. Entonces de F1 en P hasta UJ de la componente FM evaluada en el punto P. Y esto, por supuesto, en el punto F de P, ¿no? Aquí, si le quieren poner, o podemos no ponerlo, pero ya sabemos que lo tiene que tener ahí. Ahora, nosotros vimos que la UJ evaluada en F era la parcial de F con respecto a XJ, donde estas X son las componentes en esa base, o son las coordenadas de estos vectores canónicos, de la base canónica. Y entonces nosotros obtuvimos que la UJ era justamente la parcial con respecto de XJ, y esto se podía denotar como parcial J. Entonces esto de aquí lo podemos escribir como la parcial de F1 con respecto de XJ en el punto P, la parcial de Fm con respecto de XJ en el punto P. Entonces esto ya está en el espacio, esto está en Rm. Perdón, ahí en el punto F de P. Aquí ya no le estoy poniendo el FP porque ya sabemos que está ahí. Entonces, y la base de aquí son los U's tildes. Entonces, esto lo puedo escribir como, pero de hecho, o sea, aquí le puse un tilde, pero de hecho esa tilde realmente no va, porque si yo tengo por ejemplo R2, los vectores de R2
de la base canónica sería U1 en P, que es el 1, 0, y U2 en P, que es el 0, 1. Y ahora si yo tengo, por ejemplo, el R3, entonces el 1 realmente es como el mismo de ahí, nada más con otro 0. Y el U2 es 0, 1, 0, P. Y va a haber uno más. Entonces, bueno, sí, vamos a veces se abusa de la notación y no se le pone la tilde, pero vamos a dejarle esa tilde. Entonces, en términos de esa base, esto lo puedo escribir como o sea, la parcial de F1 con respecto de XJ en P por el vector U1 tilde evaluado en F de P, más etcétera, la parcial de Fm con respecto a XJ en P por UM tilde evaluado en F de P. Entonces ven, esto lo puedo escribir como la parcial de F, vamos a decir Fi con respecto a XJ en el punto P por U tilde I en F de P. Entonces realmente aquí lo que tengo es una suma, o sea, esto que es la notación de Einstein sería la suma desde I igual a 1 hasta M de la parcial de Fi con respecto de XJ en el punto P por UI tilde evaluado en el punto F de P. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la matriz. Entonces para cada J desde 1 hasta N. Entonces con esto hemos demostrado lo siguiente. Entonces hemos demostrado el siguiente, vamos a llamarle corolario, que realmente es una consecuencia de lo que ya habíamos hecho antes. Entonces si F es un mapeo de Rn en Rm, entonces la matriz asociada, que sería la F estrella evaluada en estos UJs de P, que son la base, son los vectores base de Rn, va a ser igual a la parcial J, voy a ponerlo así en una notación más compacta, de las componentes de F en el punto P por la U J, no, la UI, perdón, en F de P, donde I va de 1 hasta M y J va de 1 hasta N. Entonces es la matriz jacobiana. Entonces en consecuencia la matriz jacobiana de F en el punto P es la parcial J de Fi en el punto P, donde I va desde 1 hasta M y J va desde 1 hasta N. Entonces simplemente podemos escribir entonces eso ya lo demostramos. Entonces, podemos escribir simplemente que F estrella en UJ es lo mismo que parcial J de Fi por UI tilde. Entonces donde estos UJ son los vectores de la base de Rn y estos U tildes son los vectores base de Rm. Entonces el mapeo de derivadas va a quedar, o el push forward va a quedar determinado por las derivadas parciales de las funciones coordenadas.
Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una función f que va de Rn en Rm, y estas xy son las coordenadas de Rn, y y son las coordenadas de, o yj, como le quieran poner, y yj son las coordenadas de Rm, entonces f estrella de uj, entonces en este caso este uj, acuérdense que el uj es la parcial con respecto de xj, o lo que pusimos como parcial j. Entonces si yo evalúo aquí, me queda parcial, evalúo en la parcial con respecto de uj, por esta identidad que ya hemos demostrado antes. Entonces eso es igual a la parcial de fi con respecto de xj, según lo que me dice esto de aquí, ¿dónde está? Esto de aquí, por el ui tilde, pero el ui tilde son en las coordenadas de Rm, entonces son las parciales con respecto de yj, entonces va a ser por la parcial con respecto de yj. Entonces esta cosa de aquí es la matriz jacobiana para I de 1 a m y para J de 1 a n. Y entonces estas cosas son útiles cuando uno transforma coordenadas, y eso lo vamos a ver después. Entonces si yo tengo la f, que es una transformación de coordenadas, por ejemplo, a ver, si yo tengo la f, que es una transformación de coordenadas de R2 en R2, que sean las coordenadas polares, por ejemplo, o sea que al XY lo mando a Rθ, entonces el push forward de la parcial con respecto de X va a ser la parcial de f y con respecto de x por la parcial con respecto de y, pero las y en este caso es r y teta, entonces me va a quedar parcial de f, vamos a decir fr con respecto de x por la parcial con respecto de r, más la parcial de f teta con respecto de x por la parcial con respecto de teta. Y entonces, ¿quién es la función f? Pues la función f es x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta. Entonces f de, bueno, aquí lo estoy poniendo como al revés. Bueno, ahorita lo corrijo. Entonces lo que tenemos es que f de r teta es igual a r coseno de teta, r seno de teta. Y esto es xy. Entonces realmente los estoy tomando al revés. Entonces déjenme borrar esto. Entonces un r teta lo estoy mandando a un xy. Y entonces lo que tendría acá es que f estrella parcial con respecto de r sería parcial de fi con respecto de r por parcial con respecto de y. Entonces en este caso las y son x y y, entonces me va a quedar la parcial de fx con respecto de r por la parcial con respecto de x más la parcial de fy con respecto de teta, perdón, de r, perdón, por la parcial con respecto de y. Y entonces esta fx sería r coseno teta con respecto de r, pues me queda coseno de teta parcial x más parcial de esta con respecto de fy, este sería fx y este sería fy. Con respecto de r sería seno de teta parcial y.
y el otro sería f estrella abajo de parcial con respecto de teta, sería parcial fi con respecto de teta, parcial con respecto de y, sería parcial de fx con respecto de teta por parcial con respecto de x, más parcial de fy con respecto de teta por parcial con respecto de y. Entonces parcial de este con respecto de teta pues es menos r seno teta parcial x, y parcial de este con respecto de teta sería más r coseno teta parcial y. Entonces, ¿cómo se transforman los vectores de la base canónica en coordenadas polares? De esta manera. Entonces, si hago el mapeo inverso, puedo ver cómo cambian el parcial con respecto de x y parcial con respecto de y en términos de parcial r y parcial teta. Entonces, estas cosas las pueden utilizar para resolver esos. Creo que tienen unos ejercicios en la tarea por ahí de cambio de coordenadas. Pero bueno, yo después haré algunos ejemplos de esto para que vean exactamente quién es este y quién es este. Bueno, entonces, regresando, esto fue para ver lo que tenemos aquí. Entonces, este es el cambio de coordenadas, es la matriz jacobiana de cambio de coordenadas. Entonces, que la tendríamos aquí, ¿no? O sea, la j de esta función sería la d, en este caso d1, df1, d2 df1, d1 df2, d2 df2. Entonces parcial de f, que serían estos de aquí. Y esto que está aquí me pone la matriz jacobiana como coseno teta, seno teta, menos r seno teta, r coseno teta, por ejemplo. Ok, pero entonces, volviendo al ejemplo de la f de xy, digo, esto no quiero hacer más porque sería hacerles la tarea, pero ya con esto que les expliqué aquí, lo pueden hacer. Entonces, esta f de xy era que x cuadrada menos y cuadrada y 2xy. Entonces, habíamos encontrado que la f estrella de b, bueno, y si no nos acordamos qué era, simplemente es calcular la derivada direccional de la componente 1, la derivada direccional de la componente 2. Entonces esto es, si nos acordamos de la ecuación esta, la derivada direccional de f pues era el bi por la parcial de f con respecto a xy en el punto P. Entonces esto va a ser la b evaluada en x cuadrada menos y cuadrada, y acá va a ser la b evaluada en 2xy. Entonces me va a quedar como b1 parcial de esto con respecto de x, 2x, más b2 por parcial de esto con respecto de y menos 2y. Y este de aquí sería b1 por parcial de 2xy con respecto de x, me quedaría 2y, y b2 más b2, perdón, por la parcial de este con respecto de y, que me queda 2x. Entonces el push forward sería 2xb1 menos 2yb2, 2b1y más 2xb2. Y bueno, si evaluamos esto en un punto, entonces por eso les decía, esto así como está es una función, pero si ya evalúo en el punto, en un punto específico, pues me va a quedar 2p1 b1 menos 2p2 b2, 2b1 b2 más 2b1 p1, perdón, p2 más 2p1 b2.
Entonces el push forward. Ahora, si yo calculo esto en el punto P, vamos a quedarnos con este. Ahora, si yo calculo esto en los vectores unitarios, entonces f estrella en el 1, o sea, en f estrella evaluado en 1,0, pues es b1 1 y b2 vale 0 en este caso. Entonces me queda 2x, b1 vale 1, 2y. Y f estrella en u2, que sería f estrella en el vector 0, 1, ahora va a ser b1 vale 0 y b2 vale 1, entonces me queda menos 2y, 2x. ¿De acuerdo? Y entonces la matriz jacobiana es 2x, 2y, menos 2y, 2x. Sí, ¿verdad? ¿O por qué 1, 0, 1? Sí. Entonces que era lo mismo que tener D1 de F1, D2 de F1, D1 de F2, D2 de F2. O sea, parcial con respecto de X de F1, parcial con respecto de Y de F1. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Y sí, ahorita les explico por qué. A ver. Y luego acá sería parcial X de F2 y parcial Y de F2. Entonces me queda como 2x menos 2y, 2y, 2x. Entonces aquí me equivoqué porque puse los vectores así, como acostados. ¿Se acuerdan que los vectores van transpuestos? ¿Se acuerdan? Esa discusión que teníamos. Entonces estos son los del espacio dual, pero los vectores realmente van como vectores columna, que le llaman. Entonces realmente aquí me equivoqué. Sería el primero, que es este, va así, sería 2x 2y, y el otro menos 2y 2x. Y entonces de cualquiera de las dos formas yo puedo calcular la derivada, el jacobiano, y además yo tengo aquí la expresión de la derivada. Esta sí es la derivada, y esto de aquí es una representación matricial de esta derivada. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, ¿qué más quería ver? Ah, muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente teorema, de acuerdo a lo que discutimos la vez anterior. Bueno, en el video anterior. 5.11.2. Entonces, si tenemos un mapeo de Rn en Rm, perdón. Y si tenemos que beta es la curva alfa compuesta con F, es la imagen de alfa en Rn, es decir, tenemos cualquier curva, no una recta necesariamente. Entonces la derivada de esa curva va a ser el push forward, pero evaluado en alfa prima. Y entonces eso es claro de los diagramas, porque, o sea, lo que yo tengo es aquí un subconjunto I de R, tengo una curva alfa, esto lo mandamos a Rn, entonces ahora sí me da una curva aquí, y luego tengo la función f que me manda de Rn en Rm, y por supuesto aquí tengo el dominio U.
Entonces la composición, que es la beta, que va a ser alfa compuesta con f, me va a dar una curva en Rm. Entonces el vector tangente de esta curva en el punto P, que en este caso va a ser alfa en 0, en t igual a 0, ese va a ser el punto P, voy a tener el vector tangente alfa prima en 0. Y este alfa prima en 0 lo voy a mapear mediante esta composición aquí en f de p, o lo que es lo mismo en beta en 0. Voy a tener este vector que va a ser f estrella abajo de alfa prima en 0, evaluado en el punto beta en 0. Entonces la idea es la misma. Antes teníamos la recta porque era la manera más simple de describir un vector tangente a Rn, pero podía tener una curva. Y entonces, si yo tengo una curva, también yo puedo saber cuál es el vector tangente en un punto de esa curva. Y ese vector que va a ser tangente a la curva también lo va a ser a Rn. Y entonces ese vector, que es el alfa prima, lo voy a mapear en un vector tangente en la curva imagen bajo f, en el punto f de p. Entonces vamos a demostrar eso. Demostración. Entonces tenemos que f es un mapeo, entonces f tiene m componentes. Entonces la curva beta, que va a ser alfa compuesta con f, vamos a poner f en alfa, va a ser f1 en alfa hasta fm en alfa. Aquí los pongo abajo los índices porque vamos a usar primas ahora. Entonces las coordenadas de beta son beta i igual a fi evaluado en alfa. Entonces del teorema 5.11.2 lo que tenemos es que si es el 2, a ver, déjenme ver. No, 1. Del teorema 5.11.1 tenemos que el push forward en este vector tangente, ahora que es alfa prima en t, va a ser alfa prima evaluado en t de la primera componente. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos antes ya? Entonces estamos aplicando el teorema y aparte lo que vimos antes cuando escribíamos la derivada de la curva, que decíamos que la derivada de una curva era un vector tangente, y entonces podíamos encontrar también la derivada direccional respecto a ese vector tangente. Y entonces esa derivada direccional pues era simplemente escribir eso así, en vez de b poner las componentes de la curva. Alfa prima de t en fm. Perdón, aquí puse el índice arriba, pero bueno, vamos a ponerlos todos abajo. Y entonces esto es igual a ¿qué? Pues a la derivada de beta 1 con respecto de t, la derivada de beta m con respecto de t, por definición, que esto es la beta prima en t, que es por el lema que vimos. Bueno, por lo que ya hemos visto antes. También a veces no es necesario estar poniendo ahí a cada rato que por esto y por el otro. Y entonces sabemos que alfa prima de t en alfa prima evaluado en t de f, la derivada direccional es la derivada de f compuesta con alfa con respecto de t en t igual a 0, que esto es justamente la derivada de beta con respecto a t en t igual a 0.
Entonces aquí ya demostramos el teorema, lo que tenemos aquí. Entonces beta prima, esto es para todo t, entonces beta prima es f estrella en alfa prima, justo como nos lo indica la intuición en este caso con las curvas y los vectores tangentes a esas curvas. Entonces este teorema afirma que el push forward conserva las velocidades de las curvas, puesto que para cada t la velocidad beta prima de la curva imagen es la imagen bajo f estrella de la velocidad alfa prima de alfa. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos más herramientas para calcular este tipo de cosas. Ahora, no solamente para una recta, sino para cualquier curva en el espacio Rn. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir una cosa importante, que son los mapeos regulares. Entonces vamos a decir que un mapeo de Rn en Rm es regular si, solo si, para toda P, para todo punto P de Rn, la f estrella es 1 a 1. Entonces, lo mismo que con las curvas, que decíamos que una curva era regular si solo si la derivada era 1 a 1, lo cual implicaba que no tenía picos. Entonces un mapeo va a ser regular si solo si para todo punto de Rn el mapeo de derivadas va a ser inyectivo. Ahora, y esto es inmediato, porque como la f estrella es una transformación lineal, o una función lineal, entonces del álgebra lineal sabemos que obtenemos la equivalencia de lo siguiente, de las siguientes afirmaciones. Entonces, ustedes ya vieron álgebra lineal, demostraron todos los teoremas por espacios vectoriales, transformaciones lineales. La derivada es una transformación lineal, entonces le puedo aplicar toda esa herramienta que ya han usado. Entonces, para una transformación lineal, en este caso para nuestra transformación lineal de f estrella en P, vamos a decir que es inyectiva. Eso es equivalente a decir que si la transformación lineal en un vector tangente es 0, entonces el vector tangente es 0. Y eso equivale también a decir que la matriz jacobiana o la matriz asociada a la transformación lineal, en este caso la matriz jacobiana de f en el punto P, tiene rango n, donde n es la dimensión del dominio de f, en este caso de U. Entonces, por ejemplo, en nuestra función esta f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada, 2xy, tenemos que el jacobiano de f es 2x2y menos 2y 2x. Entonces, esta matriz, si x y y son distintos de 0, entonces el rango de la jacobiana es 2, que es el número de vectores linealmente independientes. Entonces 2x 2y es linealmente independiente de menos 2x 2 de menos 2y 2x, que así calculaban el rango de la matriz, ¿no? Cuántos vectores linealmente independientes tenían ahí y los veían como vectores columna. Pero eso es cuando x y es distinto de 0. Si x y y son iguales a 0, entonces este es lo mismo que y el rango es 1 nada más.
Entonces, en este caso lo que podemos decir es que en 0, 0 se pierde la inyectividad. Sin embargo, en cualquier punto distinto de 0, 0 la función es inyectiva. Y si es inyectiva, por un teorema que demostraron en el cálculo 1, eso implica automáticamente que la función es invertible en todos esos puntos, a excepción del 0, 0. Entonces, sí. Entonces, ahora hay una cosa importante. Antes, ustedes definimos aquí, sí, lo que era una de homeomorfismo. ¿Se acuerdan? Un homeomorfismo era una función que tenía inversa continua. Ahora vamos a definir una cosa que es eso más pedirle que tenga diferenciabilidad. Bueno, y por supuesto, en estas cosas estamos en dimensión finita, entonces por eso podemos aplicar el álgebra lineal. Pero si están en espacios de dimensión infinita, ya no. Entonces ahí el rango de una matriz se define de una manera distinta. Y realmente, por ejemplo, en mecánica cuántica, el espacio de Hilbert que se utiliza ahí es separable y el rango de la matriz asociada es infinito. Pero también se tienen otros teoremas de que si el operador es acotado y el rango es finito, entonces el operador es compacto, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas cambian ahí. Entonces, todo esto es para dimensión finita nada más. Entonces vamos a definir lo que les había dicho, porque no me acuerdo si en la tarea dice, que de todas maneras seguramente lo estudiaron por su cuenta también. Entonces, si F, ¿qué es la idea? Es un mapeo tal que es invertible y diferenciable entonces F es un difeomorfismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes tienen un mapeo. Entonces, ese mapeo, evidentemente ahí está diciendo que tiene una función que es diferenciable. Entonces, si esa función diferenciable tiene inversa, y además esa inversa es diferenciable también, entonces F es un difeomorfismo. Se le llama un difeomorfismo. Ahora, homeomorfismo es cuando la función era una función continua invertible o una función continua con inversa continua. Eso era un homeomorfismo, ¿se acuerdan? Y no confundir con homomorfismo, que eso es una cosa de álgebra. Entonces, un difeomorfismo, por lo que podemos concluir aquí, es que un difeomorfismo es 1 a 1 y sobreyectivo, porque es invertible. Pero aunque un mapeo sea 1 a 1 y no necesariamente es un difeomorfismo. Ahora, estas cosas son importantes porque son el grupo de simetría de la relatividad, por ejemplo, el grupo de difeomorfismos. Pero bueno, a este nivel, a este punto, vuelvo a repetir, un difeomorfismo va a ser una función diferenciable
cuya inversa es diferenciable. Entonces tiene que ser invertible y además esa función inversa tiene que ser diferenciable. Entonces si eso pasa, ese difeomorfismo evidentemente esa función es 1 a 1 y sobre. Ahora, pero puede pasar que la función sea invertible pero no sea diferenciable. Entonces por eso dice aquí que aunque un mapeo sea 1 a 1 y sobreyectivo, eso no necesariamente implica que es un difeomorfismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, un par de ejemplos. Entonces, ejemplos, digamos que tenemos la función f de xy igual a y a la x, x. Entonces esta es diferenciable. ¿Cómo sabemos que es diferenciable? Porque f1 de xy es el producto de dos funciones diferenciables. Esta es diferenciable y es diferenciable. Entonces es diferenciable. Y f2, que es x, es diferenciable también. Entonces es un mapeo. Entonces vamos a ver si ese mapeo es 1 a 1. Entonces para ver que es 1 a 1 tenemos que ver que si f de x1 y1 es igual a f de x2 y2, entonces x1 es igual a x2, o equivalentemente que f de x1 y1 es distinto de f de x2 y2 siempre que x1 es distinto de x2, la que quieran usar. Entonces para ver esto pues sustituimos aquí, sería y1 de x1, x1, eso es igual a y2 x2, x2. Entonces esto es cierto si solo si x1 es igual a x2. Entonces ya tenemos la primera, perdón, x1 y, aquí me equivoqué porque estamos en más variables, entonces sería x1 y1 es igual a x2 y2 como vector, y y1 e a la x1 es igual a y2 e a la x2, pero esto implica que como x1 es igual a x2, que y1 e x sea igual a y2 e x1. Entonces como esto es distinto de 0, puedo dividir y lo que obtenemos es que y1 es igual a y2. Entonces por lo tanto es 1 a 1, por ejemplo, y con eso, con ser 1 a 1 ya tenemos que es invertible. Es invertible. Entonces lo que hay que ver es, hay que calcular esa inversa y ver si es diferenciable o no para decir si es difeomorfismo. Ahora, como un extra, la f mapea R2 en R2, por cómo está descrita aquí. Entonces es sobreyectivo. Digo, aunque eso está de más. Aquí pudimos haber dicho que fuera 1 a 1 simplemente. Y entonces como es invertible podemos calcular la inversa. Entonces vamos a tomar y x, x igual a un, vamos a llamar zw. Entonces ¿qué significa esto? Que z es y e a la x y w es igual a x. Entonces como w es igual a x, esto de acá implica que z es igual a y por e a la w, y entonces y es igual a z por e a la menos w, porque esta e a la w es distinto de 0 siempre, y volvemos a llamar a z como x y w como y entonces lo que tenemos es que la inversa sería f a la menos 1 de x y y sería igual a x, que sería y, entonces x es igual a y. O sea, esta w, x es igual a w, pero w en nuestra reasignación de nombres va a ser la variable y otra vez. Entonces me queda y. Y z
sería, perdón, y sería z e a la menos w. Aquí sí lo pusimos explícitamente. Y entonces como z es x, según lo que pusimos ahí, entonces nos queda x por e a la menos y. Entonces esta es la función inversa. ¿Cómo comprobamos eso? Pues componiendo con la f. Y nos tiene que dar la identidad. Entonces nos queda f de f a la menos 1 de xy, que sería y x a la menos y. Y entonces en la f, en vez de x ponemos y, y en vez de y ponemos x. Entonces nos queda x e a la menos y por e a la y. Sí, a ver, y por e a la x, y por e a la x, pero x vale y, entonces estamos bien. Y el otro sería x, pero x es y, entonces esto me queda la identidad. Y f compuesta con f a la menos 1 de xy va a ser igual a f de xy, va a ser f compuesta con f de xy, que es y e a la x, x, f a la menos 1, perdón, y f a la menos 1 es igual a y, que sería, en este caso sería x, x, que es y e a la x por e a la menos y, que es x en este caso. Entonces esto nos queda como xy igual. Entonces sí es la inversa, y esta inversa es diferenciable. Pues f a la menos 1 componente 1 y f a la menos 1 componente 2, que es x a la menos y, son diferenciables. Entonces, por lo tanto, f es un difeomorfismo. Por supuesto, calcular la inversa no es simple. De hecho, para funciones de una variable no es simple. Entonces, justamente el tema final de cálculo 3 es el teorema de la función inversa, que no vamos a evaluar, pero que sí voy a explicar en subsecuentes videos para que lo puedan estudiar ahí y terminen el curso de una manera completa. Ahora vamos a ver un ejemplo de algo que no sea. ¿Cómo le pusimos 1? Sí, entonces vamos a dar la función esta, f de xy igual a una que sea sencilla, x cúbica y menos x. Despejar. Entonces este es diferenciable, es un mapeo. Evidentemente, porque x cúbica es diferenciable, y es diferenciable, x es diferenciable, y diferencia de diferenciables es diferenciable. Entonces, como sus componentes son diferenciables, la f es diferenciable y por lo tanto es un mapeo. Ahora vamos a ver si es 1 a 1. Entonces tenemos que ver que x1, f de x1, x1 y1 es igual a f de x2 y2. Entonces eso tiene que implicar que x1 es igual a x2 y y1 es igual a y2. Entonces si esto pasa, tenemos x1 al cubo y1 menos x1 igual a x2 al cubo y2 menos x2. Entonces esto pasa así solo si x1 al cubo es igual a x2 al cubo, que esto implica que x1 es igual a x2, y si y1 menos x1 es igual a y2 menos x2, pero como x1 es igual a x2, esto implica que y1 es igual a y2, por lo tanto es 1 a 1, y también es sobreyectiva de hecho, pero les digo, eso es irrelevante ya. Entonces f de R2 es todo R2, es sobreyectiva. Es irrelevante porque hay un teorema que dice que si f es 1 a 1, entonces es invertible.
Ok, entonces como es invertible podemos calcular la inversa. Entonces para calcular la inversa vamos a decir que x cúbica y menos x, lo mismo que hicimos hace rato, es igual a zw. Entonces esto implica que z es x cúbica y w es y menos x. Entonces de aquí tenemos que x es raíz cúbica de z y entonces y es w más x, que sería w más raíz cúbica de z. Entonces f a la menos 1 de xy va a ser igual a la x, en este caso sería la z, entonces me quedaría raíz cúbica de x y la w sería y, entonces me queda coma raíz cúbica de x más y. ¿De acuerdo? Entonces esta es la inversa. Pues sí, tendríamos para checar esto, bueno, quedan unos minutos antes de que se acabe. Para checar esto pues sería f compuesta con f a la menos 1 de xy, que sería f de raíz cúbica de x, coma raíz cúbica de x más y. Entonces esto sería raíz cúbica de x al cubo, sería x, y menos x, entonces me queda y raíz de x cúbica más y menos x, que es raíz cúbica de x, me queda x, y. Y no solo tengo que checar esto, tenemos que checar también el inverso. Entonces esto me queda f a la menos 1 evaluado en f de xy, que sería x cúbica y menos x. Y eso evaluar en f a la menos 1, que es este x a la raíz cúbica. Entonces raíz cúbica de x cubo, coma, raíz cúbica de x cubo, más y, que es más y menos x. Entonces me queda x, x más y menos x, x, y. Entonces es la inversa. Ahora, pero esta inversa no es diferenciable. Y no es diferenciable pues raíz cúbica de x no es diferenciable en x igual a 0. Entonces no es diferenciable en x igual a 0, ¿por qué? Porque si yo calculo f' en 0, que sería el límite cuando t tiende a 0 de f del punto 0 más t, o bueno, para ponerlo en términos más conocidos, límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h menos f en 0 sobre h, que sería la definición de derivada. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0, en este caso sería f a la menos 1, déjenme escribirlo correctamente, f a la menos 1 prima en 0, y sería la componente 1. Entonces me queda f1 menos 1, f1 menos 1 en 0, f1 menos 1 sería 0 más h, sería raíz cúbica de h, menos 0 sobre h, me queda límite cuando h tiende a 0 de h1 entre h a la 2 tercios. Y esto se va a infinito, es decir, no existe ese límite. Entonces por lo tanto no es diferenciable, por lo tanto f no es un difeomorfismo. Entonces, antes de ver el teorema de la función inversa implícita y las aplicaciones de la derivada, voy a ver unos ejemplos de lo que mencioné en la primera parte de en el video anterior, sobre las transformaciones de coordenadas y cómo aplicar la regla de la cadena para calcular primeras derivadas, segundas derivadas, etcétera, sin necesidad de estar poniendo las matrices a multiplicar.